Al volver, hoy en el estudio, nos acompaña el doctor Carlos Azuara, catedrático e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es momento de la entrevista con Ángel Viveros. Adelante, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, esta es la entrevista. Gracias por recibir la señal informativa de Radio Televisión de Veracruz. Agradecemos a quien nos está mirando a través de la televisión de los veracruzanos y nos escucha también en Sistema Combo a través de la radio de los veracruzanos. Vamos a entrar en contexto de lo que le estaremos platicando el día de hoy. Luego de 8 años de preparación, el pasado 18 de junio, en nuestro país entró de lleno el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, un nuevo modelo que busca hacer más flexibles y transparentes los procesos, cuyo emblema son los juicios orales. A diferencia del régimen pasado, los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y pruebas que las partes acusada e inculpada aporten durante la audiencia. Uno de estos objetivos de este nuevo sistema es tener opciones de justicia alternativa para que menos casos lleguen a juicio y los procesos se agilicen, lo que representará menos costos para el Estado y justicia pronta también para los implicados. Para hablar de estos temas, tenemos en el marco del centenario de la Constitución Política de nuestro país a el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Él es académico e investigador de Ciencias Jurídicas, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor Azuara, bienvenido esta noche a la entrevista. Mi distinguido Ángel, qué gusto me da saludarte y siempre es un gusto también saludar al brillante y querido auditorio de RTV. Doctor, el nuevo modelo de justicia penal protege los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia, además de que transforma y fortalece las instituciones para que sean más eficientes, ¿no?, en estos procesos. ¿Cuáles han sido estas principales aportaciones y reformas de esta nueva forma de aplicar la justicia, doctor? Muy bien, Ángel. Precisamente planteas la pregunta medular de esta transformación del nuevo sistema de justicia penal. A partir del 18 de junio de 2008, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que, grosso modo, transforma 10 numerales de la Constitución Federal para presentarnos el sistema de justicia penal que hoy impera de corte acusatorio, bueno, las principales transformaciones se traducen en una consolidación de la presunción de inocencia que ya existía, pero que queda ya plasmada en el 20 constitucional. Tenemos evidentemente desmenuzado en apartados los derechos de la víctima, los derechos del imputado y los principios generales. Los principios generales del nuevo sistema son rectores y el 20 establece: el procedimiento penal será acusatorio y oral, principal transformación, y después se regirá por los principios de continuidad, contradicción, igualdad, inmediación, publicidad. Estos principios son los que le dan vida al nuevo andamiaje de justicia de corte acusatorio. Es decir, transitamos de un sistema inquisitivo mixto, donde todo se hacía por escrito y se privilegiaban las detenciones, a un nuevo modelo de justicia que es eminentemente oral y donde se privilegia la presunción de inocencia y se busca hacer más eficientes los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, doctor, las modificaciones a la Carta Magna, que son más de 140 que rige el país actualmente, además de fortalecer el marco jurídico en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos, reafirma también, doctor, la relevancia del texto constitucional y busca actualizarlo para mantenerlo vigente. Hay quienes se pronuncian a favor de una reforma profunda a la Carta Magna y hay otros que dicen que se necesita una nueva constitución política para nuestro país. ¿Qué otras reformas trascendentes se han dado en los últimos 100 años que coadyuven con el fortalecimiento a este sistema penal acusatorio? Espléndida pregunta, porque como colorario para todos los televidentes, efectivamente referías datos de reformas y valdría la pena establecer que algunas reformas se hacen contabilizando los decretos. Los decretos de reforma han sido 206 decretos desde 1917 a la fecha, pero estos decretos involucran a su vez reformas de diversos numerales que en sumatoria nos dan como resultado más de 900 reformas en su haber de la Constitución, que evidentemente se concentran en esos 206 decretos. Y curiosamente el presidente que más reformismo ha generado en su gestión ha sido el presidente actual, Enrique Peña Nieto. Si yo te pudiera mencionar las reformas trascendentales de 1917 a la fecha, te citaría evidentemente la reforma del 18 de junio de 2008, que incorpora el nuevo sistema de justicia penal, las reformas del 6 y 10 de junio de 2011, que incorporan los derechos humanos y mejoran el juicio de amparo, pero también
yéndonos un poco más atrás, la reforma de 1917, evidentemente, que involucra el derecho social, laboral, agrario y de seguridad social, pero también aquel que instituye el Tribunal, en aquel entonces Federal Electoral, ahora ya es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por primera vez marca la pauta de la evolución de un sistema donde ponderaba el partido hegemónico a un sistema verdaderamente democrático, donde hay elecciones competitivas y un órgano arbitral que decide sobre las elecciones. Si yo pudiera mencionar esos puntos relevantes, serían estas reformas. Es decir, las dos reformas más fuertes o coyunturales en esta etapa, ¿no?, de modernidad de la Constitución tienen que ver con el sistema electoral del país y también con el sistema o la impartición de justicia. Es correcto, así lo podríamos entrar, el aspecto electoral y la impartición de justicia. Ahí se han centrado, entre otros rubros, evidentemente, los aspectos medulares. Hablando acerca de la impartición de justicia en el país, el sistema penal acusatorio genera un contexto totalmente diferente a lo que conocemos. El fiscal del Ministerio Público cuenta ahora con la facultad de aplicar criterios de oportunidad, así se leen los términos, desde la noticia del delito hasta la investigación, así como promover en forma autónoma, doctor, los mecanismos alternativos de solución a controversias, siempre y cuando el delito lo permita y el acuerdo preparatorio o reparatorio sea de cumplimiento inmediato. ¿Cuáles fueron los principales transformaciones en materia de justicia penal al transitar, doctor, de un sistema inquisitivo mixto al penal acusatorio vigente en la actualidad? Extraordinario. Ha citado y referenciado muy acertadamente uno de los bastiones más importantes del sistema de justicia penal. Antes de referir los siguientes, me centro en las salidas alternas al procedimiento. Las salidas alternas al procedimiento son mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación y conciliación, evidentemente los acuerdos reparatorios, los criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado, y estos en suma representan una posibilidad de evitar que los juicios iniciados lleguen a la etapa de juicio oral. Hasta antes de esa etapa, todos los asuntos se pueden dirimir, ya sea en las unidades de atención temprana a través de mediación y conciliación, o ya sea a través de todas estas salidas alternas. Si no se hubieran consolidado estos mecanismos alternativos de solución de controversias, muy probablemente, dicen los expertos, el sistema colapsaría, porque no habría tiempo de llevar a cabo tantas audiencias de juicio oral que ahora sí, a diferencia del sistema inquisitivo mixto, representa una presencia del juzgador. Y aquí van las diferencias trascendentales. El juez ya debe estar presente. El abogado debe estar capacitado. Ya un abogado del sistema anterior que no se actualizó, indudablemente queda fuera. ¿Por qué? Porque ahora un derecho indispensable, humano, tanto de la víctima como el del imputado, es el derecho a una defensa técnica adecuada. El abogado que no cumpla con ese requisito tendrá que ser desalojado de la sala. Tenemos una publicidad, grabación de audio y video, una presencia real del juzgador y además todo un andamiaje de etapas que permite que la prueba se genere en presencia del juzgador. Todos estos elementos conjuntados en un nuevo sistema de justicia penal permiten garantizar un mejor acceso a este tipo de justicia. Ahora, doctor, hay una controversia porque se tiene la percepción que el sistema penal acusatorio propicia, es decir, la impunidad derivado de múltiples detenciones que traen aparejada la liberación de los probables responsables, ¿no?, de algún delito. ¿Esto es correcto o es una mala percepción? Muy bien, la verdad qué importante que menciones ello para sobre todo los televidentes. Nos han vendido a veces un poco la idea desde una estructura mercadológica que el nuevo sistema de justicia penal trae aparejada la impunidad porque los delincuentes no se quedan adentro. Lo que no reparamos a veces en entender es que un sistema garantista y protector de derechos humanos privilegia la presunción de inocencia. Entonces, cuando inicia un procedimiento, apenas se van a recabar los datos de prueba que permitan apuntalar la probable responsabilidad. Entonces, si desde el principio pretendemos detener a la gente, tenerlos privados de su libertad y cuando se demuestre que no fueron, entonces liberarlos, ya el daño está hecho. Refiero un comercial brevemente que escuchamos luego en televisión. Dice, fulano de tal se robó unas latas de atún y está compurgando una pena de 8 meses en prisión. Y otras personas que se roban millones están en libertad. La verdad es que en el nuevo sistema de justicia penal eso no pasaría. Una lata de atún por su costo evidentemente representa criterios de oportunidad, salidas alternas, acuerdos reparatorios, mecanismos y además por la naturaleza no trae aparejada prisión preventiva. Eso es un mito. Lo que debemos entender es que privilegiamos la presunción de inocencia. Entonces el culpable tendrá que someterse, el probable responsable, a un procedimiento. Pero tenemos todavía la cultura de querer primero encerrar a la gente y luego buscar
pruebas para acreditar su responsabilidad. Hablando de esta óptica y partiendo de la óptica del nuevo sistema penal acusatorio, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Bermúdez Zurita, del líder de los 400 pueblos y también de Leonel Bustos, que finalmente obtuvo la posibilidad de salir y enfrentar la justicia, ¿no?, desde otro lugar que no es, en este caso, Pacho. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor? ¿Qué expectativa se tiene de que los probables delitos cometidos no queden impunes? Muy bien. Estos casos que refieres, que además han llamado la atención de la opinión pública, me refiero específicamente al de Bermúdez, Zurita y el ex líder de los 400 pueblos. Ellos obtuvieron una prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Ojo para el auditorio, esto no quiere decir que ya los estén sancionando por lo que cometieron, los están investigando. Lo que pasa es que las medidas cautelares, específicamente la prisión preventiva oficiosa o no oficiosa, se dan solo para 4 supuestos. ¿Cuáles son? Que haya temor fundado y expreso de la sustracción de la acción de la justicia, que se ponga en riesgo la vida de la víctima o de los testigos, que no se garantice el libre desarrollo del procedimiento o bien que evidentemente no se garantice la presencia del imputado a juicio. Si se dan estos 4 supuestos, opera la medida cautelar de prisión preventiva. Indudablemente en el caso de Bermúdez y en el caso del ex líder de los 400 pueblos, había elementos para presumir que en caso de no aplicar la medida, iban a sustraerse de la acción de la justicia. En el caso de Bustos, bueno, la defensa logró acreditar que iba a comparecer, que los datos de prueba no arrojaban un delito que necesariamente trajera aparejada la prisión preventiva, y además hay otras medidas menos agresivas como ir a firmar, una garantía económica, entre otras, y logró la defensa desvirtuar la prisión preventiva. En los otros casos considero que fue bien aplicada y bueno, para eso son las medidas, para garantizar la presencia del imputado a juicio, no son una sanción anticipada del delito. Había quienes decían que a más tardar el fin de semana, el exsecretario de Seguridad Pública sería puesto en libertad. Muy bien. Qué bueno que lo comentas, porque también debemos entender cuál es el andamiaje jurídico atrás de esa posible expectativa. Tenemos que las medidas cautelares las impone el juzgador, pero tenemos otros medios como el juicio de amparo indirecto que se promueve contra una medida que no fue impuesta conforme a derecho. Si la defensa de Bermúdez logra desvirtuar los elementos que dieron pie a la medida, es decir, que sí se garantice su asistencia a juicio o que no haya temor de la sustracción de la acción de la justicia, el juez federal en un amparo indirecto concederá la suspensión y evidentemente revocará la medida cautelar. Y si la revoca, podrá el imputado gozar de libertad hasta en tanto se acredita su responsabilidad. Esto no quiere decir que quede impune. Es correcto, no quiere decir que quede impune y quiere decir que el procedimiento puede continuar. En el marco del centenario de la Constitución Política, usted ha escrito un libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el día de hoy también viene a presentarlo al auditorio de Radio y Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias, mi querido Ángel. Pues en efecto, tuvimos la oportunidad de esgrimir una obra que es conmemorativa de los 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución. Datos importantes como el número de reformas, los presidentes que han reformado más, el artículo 73 que ha sido el más reformado y que particularmente acaba de salir un decreto ya donde nuevamente se toca el 73, y bueno, datos que podrán encontrar en esta obra que, bueno, someto ya a la valiosa consideración de todo el auditorio y que, bueno, concentra los textos originales de la Constitución y remembra un poco esta frase que a mí me encanta de George Santayana: el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla nuevamente. Si no entendemos la evolución histórica del reformismo normativo en México, no podremos consolidar un andamiaje actual que verdaderamente sirva al pueblo de México. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar su obra, doctor? Muchísimas gracias, Ángel. Pues esta obra la pueden encontrar en los principales puntos de venta editorial, librerías del centro u otras de su preferencia, pero también en la Universidad de Jalapa se está poniendo a la venta, así que quien desee o también contactarme a través de mis redes y con muchísimo gusto podemos hacer la entrega o el ejemplar, difundirlo a quienes tengan el interés. ¿Cuáles son sus redes sociales para contacto, doctor? Muchísimas gracias, Ángel. Pueden contactarme a través de Twitter en Azuara82, Facebook, Carlos Antonio Vázquez Azuara, en YouTube también mi nombre completo, Carlos Antonio Vázquez Azuara, en mi canal. También pueden contactarme a través de mi página de internet que es www.carlosazuara.jimdo.com.
y en estos espacios virtuales estoy para servirles y también encontrarán información necesaria sobre esta y otras obras que he tenido el gusto de publicar. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, académico e investigador de ciencias jurídicas, además es usted miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, le agradezco enormemente que esté esta noche platicando con el auditorio de Radio Televisión de Veracruz acerca de este tema que siempre genera pues controversia, pero que también debemos estar bien informados para saber en qué se basa y en qué consiste este nuevo sistema penal acusatorio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias al auditorio. Siempre me complace estar aquí con mis amigos de RTV. Un afectuoso saludo a todos los televidentes y bueno, como siempre, me reitero a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, es breve, quédese con nosotros, aún faltan más noticias.